Bueno, en primera instancia, muchas gracias por estar aquí, por la atención y muchas gracias por la invitación a Jimena y a Ana. Es un hermosísimo ciclo y me parece muy valioso este espacio de pensar la literatura escrita por mujeres y pensar a esas mujeres como no solo como escritoras, sino como agentes de la cultura, como gestoras culturales en sí mismas. Y me parece que eso es algo que identificaría perfectamente a Liliana, a quien considero una figura gigantesca, no solo por su capacidad literaria, por lo que nos ha dejado escrito como ficción, sino por todos esos. Hay en YouTube una cantidad enorme de discursos porque participó en tantos lugares, dio charlas en la cárcel, dio charlas en escuelas. Es maravilloso el que hizo en el ciclo de docentes, me había anotado acá, jornadas de literatura en la escuela. Esa es hermosísimo y habla mucho de esta posición, de una posición de militancia, de que la literatura no es algo que se escribe nada más, se vive, se hace y hay coherencia en ella, una profunda coherencia. Y esto de la poética, este mentir para decir la verdad, la ficción que nos permite hablar de todo eso a lo que no le podemos poner palabra en la realidad o nos costaría mucho más. Quizás en ese sentido la literatura infanto-juvenil o la LIG, como se le llama ahora, apela a lectores o apela a interlocutores que son mucho más receptivos a esa poética. Están más vírgenes, eso que vos decías, o enamora o no enamora. Y si existe una literatura infanto-juvenil, tendrá, desde la escritura, me refiero, o sea, escribir conscientemente literatura infanto-juvenil, lo que tiene, si es que existe, es la mirada y la responsabilidad de esos lectores en formación, que son lectores y seres humanos en formación. Ese es tu interlocutor. Entonces, si hay una lectura, una escritura que se piensa desde ahí, lo que tiene en cuenta es eso. Pero aparte, después se inscribe en todo el canon de la gran literatura. No, la que realmente vale, digamos, no subestima a ese lector, no le habla en chiquitito, le habla de las grandes cosas, pero tiene en cuenta eso, esa información y quizás por eso es mucho más cuidadosa en el material que pone a su disposición. Y los temas, no hay temas vedados, está la muerte, el sexo, el amor, todos los grandes temas de la literatura están presentes en la literatura de Liliana y principalmente lo que ella escribió que puede o no inscribirse en esto. Para mí la saga de los confines es tranquilamente literatura de la mejor y donde hay puesta a secas, ¿no? Sin género, sin nada. Y la inscripción que se puede hacer en el fantástico tiene que ver con esto de la poética, o sea, mentir para decir la verdad, para hablar de la conquista, para hablar de encuentro de culturas, de avasallamiento de una cultura por otra. Y cómo se cuenta eso, un desgarro de 500 años, cómo se cuenta en 3 libros. Y ella lo encontró la manera de contar eso. Y quizás para trazar cierto paralelismo, podría pensar la obra de la saga de los confines con la saga del derramar de Úrsula K. Le Guin, una escritora estadounidense extraordinaria, que a mí que me gusta más la ciencia ficción y me inscribo más en la ciencia ficción, es una de nuestras grandes madres y que aparte le gustaba la saga de los confines, había hablado al respecto. Y bueno, desgraciadamente falleció en enero y Liliana en febrero, así que están haciéndose compañía en alguna parte. Y esta saga, justamente de Terramar, es una saga extraordinaria que Úrsula, el primer libro de la saga, Un mago de Terramar, lo escribió a pedido de una editorial con un proyecto de literatura infanto-juvenil. Tiene tal contenido filosófico, tan potente ese libro,
que tranquilamente se inscribe en la literatura a secas. Y pienso en esto, en cómo a veces no importa desde dónde se escriba o desde dónde pretenda la industria ubicarlo, en qué anaquel de la librería o con qué etiqueta comercial, sino quién se apropia de eso. Si los adolescentes se apropian, si los lectores de ciencia ficción se apropian, si los que les interesa el fantástico se apropian de eso. Al final eso define la obra y no tanto la intención de encuadrarla que haya tenido alguien a priori. Y con respecto a también este paralelismo, pensaba que decía Liliana que realidad y fantasía son como dos piernas de un mismo cuerpo, que la fantasía era para poder pensar estas cosas, para arbitrar ese caminar con la realidad que a veces es tan difícil de procesar. Y pienso en la ciencia ficción como la forma moderna de ese fantástico. Eh, a partir del siglo XIX se necesita aferrarse a la certeza de la ciencia, parece que no pudiéramos vivir de otra manera. Entonces el fantástico a secas parece resultar no solo, como decía una persona que yo conocía, para niños o para tontos, y uno no sabe muy bien en qué lugar inscribirse ahí. Entonces la ciencia viene a traer en la ciencia ficción estas certezas que parece que si estuvieran apoyadas en un lugar cierto de lo conocido, entonces sí, está permitido volar y interrogar la realidad y pensar el futuro y hacer todas esas preguntas incómodas acerca del otro, y preguntas filosóficas acerca de la naturaleza humana, que son las que se plantea Úrsula en la saga de Terramar, y también las que se está preguntando o se está planteando Liliana en la saga de los confines. Y fundamentalmente esto que ella decía y dice mucho en estas jornadas de literatura para docentes, que nada de la forma de presentar, o sea, el papel del docente o el papel del escritor o el papel de cualquier gestor y mediador de la lectura no es inocente, nada de lo que presenta a sus posibles lectores, y es muchísima más su responsabilidad cuando son jóvenes y niños, porque la palabra es política y toda posición es política, aunque parezca neutral, la neutralidad sirve a la hegemonía, no existe la neutralidad. Hay una posición también en el silencio. Entonces las elecciones que uno hace a través de qué preguntas plantea son profundamente políticas, y hay un papel muy importante en la gestión cultural respecto a eso. Y desde ahí me parece que es gigantesca la figura de Liliana, que no es, está muy por encima de otras escritoras que también literariamente son muy buenas, pero la forma en que ella entendió su papel y su labor en esa área me parece muy valiosa, y me parece quizás lo más interesante de su labor. Y pensaba en esto de la literatura infanto-juvenil, que se diferencia como un posicionarse ante el mundo por una especificidad, que es para niños. Ahora, ese ida y vuelta con el niño, o sea, se establece un diálogo. No es este de va al recipiente que está vacío. Se tiene que establecer un diálogo e entender al otro como sujeto. Y en ese diálogo se interactúa críticamente. El papel del gestor o el mediador de lectura es proveer las herramientas para esa lectura crítica. No es un hecho cerrado el libro, tiene que abrir una discusión. Y la posición en la que se puso Liliana es fundamental con respecto a eso, y la diferencia de otras, me parece. Bueno.